lo que sucedió entonces ayer en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado este segundo retiro del 10%, y a diferencia del primer retiro, la verdad es que la votación fue arrolladora. La mitad del oficialismo en esta primera, porque la otra vez en el segundo trámite de la Cámara de Diputados muchos cambiaron de opinión. Bueno, aquí 130 votos a favor del retiro del 10%, solo 18 en contra y 2 abstenciones. Victoria total de este planteamiento que no fue hace demasiado tiempo, cuando lo plantearon Pamela Giles y otros como propuesta para salir de las dificultades económicas del momento. Ayer a eso de las 5 de la tarde se aprueba, ¿no es cierto?, la idea de legislar en general, pero lo más importante es que prácticamente las 10 indicaciones que había por parte del oficialismo fueron rechazadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un proyecto que pasa de forma universal, sin los impuestos, sin ese 30% que había que acreditar y sin algunas trabas que se le había puesto a este retiro universal. Incluso se le había puesto una indicación de que se entregara este dinero en más días. Pero la misma Comisión de Constitución puso una indicación que se retirara este dinero en 30 días y fue la única indicación aprobada. O sea, se aprueba de manera universal este retiro y una vez que el Senado lo apruebe, ¿no es cierto?, que se promulgue, tendría que entregarse a las personas en 30 días. Eso es lo que ayer pasa al Senado y el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti, ha dicho que apenas le llegue, ¿no es cierto?, toda la parte formal administrativa de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados, o sea, hoy día, lo va a poner en tabla de inmediato para que se discuta en la comisión durante esta semana y pase a sala rápidamente. Así es, parece que sería el viernes entonces que pasaría a la Comisión de Constitución. Eso, el día viernes comisión, este grupito chico que analiza las leyes. Y según eso, según lo que se demore la discusión en esta comisión, es que pasaría a sala la próxima semana. Todavía queda volando, pero se ha debilitado la posibilidad de que el gobierno, por ejemplo, recurriera al Tribunal Constitucional para entonces requerir esta ley. Pero eso fue una idea que se lanzó hasta, podríamos decir, antes de ayer. Ayer no se escuchó al oficialismo decir que esto podía ocurrir, más bien al gobierno. Pero ayer las críticas que hizo el propio oficialismo al gobierno fueron algo que marcó fuertemente la jornada. Es decir, de parte de, por ejemplo, la diputada María José Hoffman, la verdad es que dijo que el gobierno les estaba haciendo la tarea muy difícil a sus propios legisladores, a sus propios parlamentarios, con la falta de medidas y de iniciativa. A partir de hoy, la relación de esta bancada con el gobierno va a cambiar. Esto es casi, podríamos decir, un ultimátum. Es que quedan en muy mal pie, porque ayer fue bastante transversal la votación. Las indicaciones, Monse, algunas eran de 135, 137 de rechazo a las indicaciones del propio oficialismo, ¿no? O sea, como bien tú decías, ayer se votaron 2 proyectos. Se votó el proyecto para los enfermos terminales que pudieran retirar el 100% de su ahorro con 150 votos a favor. Y después se votó este proyecto que, como bien decías tú, tuvo 130 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. Pero lo más notable fueron después las indicaciones. Se votan 10 indicaciones y prácticamente todas las indicaciones del oficialismo, incluso la de los impuestos, que había todos, también se rechaza, ¿no es cierto? Y paradojalmente, o casi de una manera ya trágica, la única que se aprueba es la indicación no del oficialismo, sino de la comisión, para que se apurara la plata, para que saliera en 30 días, porque había otra indicación que quería que la plata se entregara en 60 o 90 días, algo así, que era del diputado Alessandri. Y la comisión hace una indicación, ¿no es cierto?, pone una indicación extra que se entrega a los 30 días y esa es la que gana. O sea, finalmente ayer fue una apabullante victoria, ¿no es cierto?, por el retiro del 10% que pasa al Senado de forma universal.
Ya, y el tema, ayer lo vimos en el programa, el tema de que aquellas personas que tuviesen una renta anual superior a los 30 millones tenían que pagar un impuesto por el retiro. Bueno, finalmente en eso fue muy interesante lo que conversamos ayer en el programa, porque la verdad es que quienes estaban en contra de esa indicación era transversal, fue muy personal de alguna manera de los parlamentarios. Algunos de la derecha del oficialismo estaban en contra de gravar con impuestos este retiro, otros pensaban en la misma posición, que era importante. Creo que Jaime Mulete ayer estaba de acuerdo acá en el programa, si mal no recuerdo, pero estaba de acuerdo Matías Walker. Estaba Matías esa Walker. La democracia cristiana la que sostenía un poco esa indicación. Claro, la ¿no que estuvo de acuerdo con una indicación que propuso el oficialismo, parte del oficialismo, Jorge Alessandri, en la comisión. Pero entonces, para que a la ciudadanía le quede claro, al menos en la Cámara de Diputados entonces se elimina lo que se denominó en este caso la letra chica. Este va a ser un beneficio, si es que se aprueba, de carácter universal. No se va a tener que tramitar o demostrar las rentas, sino que las personas que tengan fondos, que no son tantas en este minuto, y que así lo requieran o lo quieran, van a poder retirar su 10%, un nuevo 10%. Claro, yo creo que la pregunta definitiva fue un poco la que hicimos aquí ayer, ¿no? ¿Quién realmente lo necesita? ¿Cómo poder sostener quién necesita o no necesita esta plata más allá del sueldo? Entonces, yo ayer estuve escuchando las intervenciones y claro, es lógico quizás el impuesto. En época normal quizás tiene mucho sentido ese impuesto, pero en época de pandemia no, porque ¿dónde cortas tú que lo necesita quien tiene ese sueldo y a lo mejor está ayudando a familiares, hermanos, está ayudando a sus padres? ¿No es cierto? Incluso que estén en rentas vitalicias, ¿no? Que no han podido seguir trabajando. La gente que tiene rentas vitalicias, muchos de ellos profesores jubilados, ¿no es cierto?, siguen trabajando hasta los 75, 80 años haciendo clases particulares y todo. Ayer me llamó la señora Teresa de Copiapó, que tenía 80 años, seguía trabajando haciendo clases particulares en Copiapó. Entonces, hay una situación que no se podía cortar de manera tan fina y por eso los diputados han decidido no poner este impuesto. Bueno, queda todo el proceso. Lo que dices tú, supuestamente el tema de las rentas vitalicias se empezaría a discutir la próxima semana. Como es un tema mucho más polémico y más difícil de llegar a acuerdo, se decidió que en el día de ayer se discutían dos reformas constitucionales que eran más consensuadas, había más consenso, pero en el tema de las rentas vitalicias hay mucho más cuestionamientos porque acá hay aseguradoras que son las que están a cargo de la renta vitalicia. Entonces, la trama legal de todo esto es mucho más compleja. Claro, para que la gente lo entienda, las rentas vitalicias que están muy preocupadas, quedó en la comisión. El proyecto, se separaron todos los proyectos, entonces entran a salas separados para que se voten y anden más rápido, ¿no? Entonces el proyecto de las rentas vitalicias en particular quedó en la comisión y salieron a sala los otros proyectos, que fueron los que se votaron ayer. Por lo tanto, ese proyecto está ahí parado en la comisión, pidiendo mucho más información de cómo se comportaría la aseguradora, cómo sería, ¿no es cierto?, lo que ocurriría en la industria con respecto a este retiro. Eso es lo que está pasando con respecto a la renta vitalicia. Ahí está, retiro del 10%. Piñera dice que si se aprueba el proyecto, 4 millones quedarán con cero ahorro previsional. Y Monkeberg no descarta llevar la iniciativa al TC, es lo que informa el diario La Tercera. Así es, sí, yo creo que también es importante señalar todos los lados en estas opiniones. El gobierno ha sostenido que 4 millones de personas queden sin ningún tipo de pensión y eran de los que imponían efectivamente en la AFP. Va a ser una carga monetaria para el gobierno en las futuras generaciones y en los años futuros que el propio Estado no va a ser capaz de enfrentar. Al existir 4 millones de personas sin pensiones, aquí obviamente que tiene que ser el Estado quien vaya a cubrir estas jubilaciones. Y el cálculo que hace, por ejemplo, el ministro Briones es que el dinero del Estado no va a alcanzar, porque ya la deuda pública y el pago de intereses producto de los préstamos que se han pedido para enfrentar la crisis de la pandemia son altísimos y que ese pago de intereses más la demanda por pensiones que va
va a requerir mucha de la ciudadanía chilena, van a implicar una carga para el Estado muchísimo mayor. Y ahí aparece quienes dicen que para enfrentar esta mayor carga del Estado va a ser necesario entonces una reforma a la carga tributaria, una reforma tributaria en nuestro país, donde hay diferentes planteamientos, desde el impuesto a los superricos, al patrimonio, hasta el impuesto a las empresas, diferenciarlo con las pymes, todo eso. La evasión, la ilusión, cargarle impuestos a muchas industrias que hoy día no se le carga. Bueno, eso está por discutirse. El hecho es que ya hay 2 millones de chilenas y chilenos que en el primer retiro se quedaron sin fondos. El presidente habla de 4 millones porque con este segundo retiro se sumarían 2 millones más aproximadamente. Y ahí sumarían los 4 millones de personas que se quedarían sin dinero en sus fondos previsionales. Ahora hay que hacer hincapié también en lo que dicen algunos especialistas. Estamos hablando de 4 millones que sí o sí iban a necesitar fondo solidario. No son 4 millones de personas que estaban listas, que iban a rascarse con sus propias uñas, digamos, cuando se jubilaran, sino que esas 4 millones sí o sí iban a depender igual del Estado en unos años más porque tenían montos muy pequeñitos. Hay gente que tenía 300, 400, 700 mil pesos en sus fondos. Lo que pasa es que actualmente con esos fondos, y ese es el problema, actualmente con esos fondos que son muy pequeños, los que en el día de hoy tienen el suple del Estado, es un suple muy chico, porque el fondo, el máximo, no recuerdo bien, pero si no llega a completar los 200.000 pesos tienes una pensión de 200.000 pesos, hoy día el Estado pone un poquito, pero es un poquito, igual la pensión sigue siendo paupérrima. Entonces, el tema es cuánto va a ser en un futuro, de qué monto va a ser esta pensión solidaria o este fondo de solidaridad que tiene que haber en el sistema de pensiones chileno. Claro. Y ahí va a venir toda una discusión respecto a este 6% adicional que se está discutiendo en este momento en la reforma de pensiones. ¿Va a ir entero a las cuentas individuales o tiene que ir un sector importante a un fondo solidario? Y ahí hay harta discusión de los mismos ciudadanos. Muchos piensan que este fondo, este 6% debiera ir solamente a su cuenta individual y muchos pensamos que este fondo debiera ser repartir un poco finalmente la deficiencia tributaria en nuestro país, creando un sólido fondo solidario. Claro, se habla también de una reserva, ¿no es cierto?, para pensiones, de tener una reserva de pensiones que asegure un mínimo, un monto mínimo, ¿no? Y de ahí que entre a detallar todo este sistema mixto que se está discutiendo y que va a ser, yo creo que una de las discusiones quizás más mediáticas que va a tener la nueva Constitución, ¿no? Los constituyentes van a tener ahí también que ponerse de acuerdo en esta materia porque se ha querido apurar esta discusión. Recordemos que hay una reforma, ¿no es cierto?, las pensiones en el Senado descansando hace bastante rato y no ha avanzado. Y muchos hablan de esperar quizás la constituyente para hablar de este tema, para definir finalmente qué va a pasar con las pensiones. En ese sentido, Julio, yo creo que no hay que hacerse ilusiones la constituyente. Para que haya una nueva constitución faltan 2 años. Y yo creo que la reforma de las pensiones requiere, la verdad, que mucha más urgencia. Entonces, por eso hay un clamor, yo creo, de la ciudadanía que se legisle rápido en este tema. Ha estado esperando 7, Monse, como dato. Sí, pero yo creo que... Va a estar en año, pero ha estado esperando 7. Sí, pero yo creo que ya después del estallido social, esto no puede seguir esperando. Esto no puede seguir esperando. Yo creo que la Constitución efectivamente puede poner ciertos lineamientos, ahondar la reforma a las pensiones, pero más allá del contenido de este proyecto, yo creo que hoy día ya el horno no está para bollos, como podríamos decir. No se puede seguir esperando y hay que apurar esta discusión o una discusión de fondo, pero en la Cámara respecto a la reforma de pensiones. Lo que pasa es que hay diferencias. Yo siento que la discusión que está en si el 6% cómo va a ser y dónde va a ir, es una discusión muy hoy día muy focalizada, muy pequeña, digamos. Creo que la discusión de los fondos de pensiones tiene que ser más grande en Chile. Tú podrías subir, moviendo un dígito, hoy día las pensiones de todos los chilenos, sacándole la tabla hoy día que tiene de mortalidad. O sea, hemos podido entrevistar a 10, 12 especialistas que solamente bajando los años, que hoy día se calcula en la tabla de mortalidad, podría subir hasta un 20%, un 23% el otro mes.
las pensiones. Claro. Y por eso yo te digo, y eso se puede Entonces, hacer, y eso se puede hacer ya. Claro. Eso no requiere reforma constitucional, de una nueva constitucional. Es decir, eso es lo que yo quiero decir, que yo creo que aquí hay que ponerse las pilas respecto a legislar, a mejorar el proyecto, pero para que esto no siga ahondándose en el nivel de crisis que está en nuestro país. Disminuir la tasa de mortalidad, de la tabla de mortalidad. Claro. De la tabla de mortalidad es un tema. Hay otra iniciativa interesante también, esto de crear una pensión para los mayores de 85. Es decir, que tú calculas tu pensión, un seguro, tú calculas tu pensión hasta los 85, entonces ahí tienes una mejor pensión que hoy día la calculan hasta los 100. Y entonces, de verdad, claro, que de verdad a partir de los 85... esos adultos mayores, la cuarta edad, ¿cómo se llama?, tengan un sistema de pensiones distinto respecto a la relación que tienen con los fondos que han juntado, que han ido acumulando en la AFP. Ese dato está. Se sabe cuánta gente está viviendo más de 85, se sabe cuántos chilenos. O sea, esos datos están. Se puede hacer claramente un planteamiento. O sea, ¿por qué hasta ahora siempre todo el sistema, todo el modelo ha estado enfocado en que se mantengan los dineros en las administradoras? Porque ayer yo veía que se aplaudían y se sobajeaban los diputados entre ellos diciendo que bueno que aprobamos esto de que se retire el 100% de los fondos de pensiones a los enfermos terminales y se abrazan todos. Y la pregunta es, ¿cómo? Noviembre del 2020 se está aprobando algo que es de toda obviedad, que tenía que haber estado aprobado hace cuánto tiempo que un enfermo terminal pueda echar mano de sus fondos de pensiones para vivir los últimos meses de su vida. ¿Qué hacía esa plata meses y meses más y a veces años más, ¿no es cierto?, siendo capital para la para administrar fondos de pensiones, capital para platas, trabajar esas platas y no que las ocupe una persona que está muriéndose? Entonces son situaciones que uno no entiende por qué el modelo está hecho, digamos, para que reposen las platas como capital y no a disposición de las personas. Yo creo que esa es una gran discusión, una gran conversación hoy día, que es el punto que a la gente, porque antes a la gente quizás no se metía en el tema, no estaba arriba del tema, no estaba vigilante como está hoy día. Hoy día la ciudadanía está activa, está vigilante y quiere explicación ante esto. Por eso ayer yo creo también que los diputados dieron una muestra de blancura ayer, y ese proyecto al menos se aprobó con 150 votos. Todos los diputados estuvieron a favor, sí, claro. Totalmente. Porque era una cuestión que no resistía ningún análisis, no resistía ningún análisis. Igual a mí me preocupa la filosofía que hay detrás de todo esto. Porque la filosofía que hay detrás de las AFP es que según lo que usted juntó, es la pensión que recibe. Entonces hoy día cuando se plantea efectivamente hacer un sistema mixto, vamos a tener que abandonar un poco el individualismo que ha sido la marca de este sistema de pensiones. Y cuando uno le pregunta a la gente si se sube este 6% que se plantea ahora en la reforma a las pensiones, ¿está dispuesto? Hay unas encuestas, ¿están dispuestos a que parte de ese 6% vaya a este fondo solidario? Porque está muy metido en nuestra mentalidad que lo que yo ahorro es para mí. Y básicamente lo que hay detrás de estos retiros del 10% es esa lógica. Es la lógica de mi dinero que yo he ahorrado con mi trabajo, lo quiero ahora que tengo esta premura económica. Entonces, ¿realmente como país vamos a inventar un sistema solidario? ¿Vamos a estar dispuestos entonces a que parte de las buenas pensiones de un segmento de la sociedad tengan un elemento solidario? Y yo creo que eso va a implicar una conversación profunda de nosotros como chilenos. Porque lo que decían muchas veces aquí, que había una contradicción ideológica, que la izquierda estaba defendiendo estos fondos son míos, cuando la izquierda finalmente cree más en lo común, y la derecha estaba defendiendo que esto iba a ser malas pensiones y que esto perjudicaba al país, etcétera, y a las pensiones futuras. Entonces, acá hay un tema que tenemos que enfrentar de cara, mirándonos a la cara, si efectivamente todos estamos dispuestos, los privilegiados, a compartir, los que imponemos todos los meses. Bueno, yo creo que eso es importante dejarlo claro desde ya. Porque Chile está, de alguna manera... ¿Y cuál sería esa instancia para ti? Por eso yo hablaba de... Sustentado. Yo creo personalmente que hay que hacer una reforma estructural
que no solamente sea un aumento del 6% para las cuentas individuales. Yo creo que efectivamente en Chile, y creo que eso es lo que tiene que hacer hoy día el Parlamento y el que viene, es una reforma estructural que cambie el sistema de capitalización individual y cree un sistema mixto. Y siento que eso se puede hacer perfectamente sin la reforma constitucional y ahorra los tiempos. Porque imagínate que la reforma constitucional no decreta, la Constitución no decreta el sistema de pensiones propiamente tal. Entonces, si uno de verdad se plantea una reforma estructural del sistema de pensiones como una ley, puede ser más expedito que todo el proceso, más allá de que una Constitución establezca los principios. Porque el fondo de la Constitución chilena actual es como soluciones privadas para problemas sociales. O sea, acceso. Entonces, soluciones privadas para problemas sociales y para derechos sociales. Eso es un poco lo que está en el fondo de la actual Constitución. Entonces, cuando uno plantea, cambiemos el principio de la Constitución, efectivamente, que sea más robusto, que hayan soluciones públicas para los problemas sociales, para los problemas públicos. Y eso puede estar en una Constitución como un principio. Pero aunque no esté como principio, sí se puede apurar una reforma estructural a las pensiones, yo creo. Claro. ¿Cómo garantiza quizás algunos mínimos y ponernos de acuerdo? ¿Cuáles son desde los mínimos que sean, ¿no es cierto?, para todos confortables, ¿no?, en distintos ámbitos, no solo el de las pensiones, el de la educación, el de la salud, el de la vivienda, y de ahí hacia arriba construir. Hubo muchas reacciones ayer. La verdad que esto fue aproximadamente, se votó 5 para las 5, a las 16:55 más o menos empezó esta votación y fue rápida. Fue realmente rápida. Ya a las 5:10 estaba todo votado, incluso con las indicaciones. Así que vamos a ver algunas repercusiones de lo que ocurrió ayer después de la votación. ¿Podría superar los 103 votos como en el primer ratico los 2/3 y evitar el Tribunal Constitucional? No lo sé, y va a depender principalmente de los diputados y diputadas oficialistas para que alcance ese quórum. Lo que sí es claro es que hoy día las familias chilenas no sienten que el gobierno haya ido en apoyo de su situación precaria, sobre todo en un año de pandemia, y por lo tanto la respuesta que han dicho es queremos al menos tener la posibilidad de sacar nuestros fondos de pensiones y no seguir en una situación de precariedad y de endeudamiento como muchas veces se cae. Bueno, hay un tema interesante de lo que ocurrió en el día de ayer. 18 votos en contra, solamente 18 votos en contra. Esto nadie debe esconderlo, es una derrota muy grande para el gobierno queda muy solo frente a su bancada. Y hay una entrevista, Pepe Out, claro, que se autodefine como centro izquierda. De hecho, dijo en esta entrevista que él quiere que el próximo gobierno sea de centro izquierda. Dijo una cosa que también hay que tomar en cuenta, más allá de que uno esté a favor o en contra del voto de Pepe Out. Y esto no tenemos que ser ingenuos como chilenos, yo creo. ¿No? ¿Qué fue abstención? Fue en contra. ¿En contra? En contra. Ah, ya, mira. Es decir, porque hasta aquí se ha abstenido. Sí, pero yo creo que no tenemos que ser ingenuos como chilenos. Los diputados están a puertas de una reelección. Y aquí se ven las encuestas y se nota en el pulso de la calle que la mayoría de la ciudadanía estaba a favor del segundo retiro del 10%. Entonces, cuando ya falta un año para la elección y muchos de los diputados van a la reelección, muchas veces se mira más lo que podríamos decir el apoyo popular, el voto, que lo que dice su propio gobierno. Y en ese sentido, en este contexto preelectoral, también hay que entender lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa si esto hubiese sido, bueno, lo demostramos, cuando en la votación del primer retiro muchos del oficialismo estaban contra y ahora se cuadraron con este segundo retiro? ¿Cuánto hay también respecto a cálculo electoral en esta votación? Es algo que hay que tener en cuenta y no ser ingenuos como ciudadanos. Porque efectivamente, y yo que he hecho periodismo político durante años, he visto cómo muchas veces cambian los candidatos en el periodo electoral. Entonces muchas veces se abstienen de decir muchas opiniones o de tomar decisiones muy polémicas calculando no perder electorado ni de aquí ni de allá. Entonces eso es importante también considerarlo para ser una ciudadanía cada vez más consciente. ¿Y cuándo son estas elecciones, el de diputados?
el próximo año, ¿no? En noviembre. Estamos a prácticamente un año. Estamos juntos a un año. Un año de estas elecciones para que la gente lo tome en cuenta. Claro que sí, pues siempre el voto o la reelección está latente en los parlamentarios. Ahora es distinto esta época de pandemia. Yo creo que también a los parlamentarios les ha servido, y en esto a lo mejor soy ingenuo, yo creo que le ha servido a muchos para hacer algo que antes no se hacía, porque también los vecinos han reclamado que estén, ¿me entiendes? Antiguamente la frase era muy conocida: oye, vino a pedir el voto y después no lo vimos nunca más, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Que siempre hacen el reclamo, y hoy día, por las circunstancias, han tenido que estar, han tenido que ir. Los alcaldes también han subido la vara, ¿no es cierto? Claro, entonces han tenido que estar y estar. Bueno, son las 8:56 y el gobierno tenía algo que decir y lo dijo a través del ministro de Economía. La plata venga de donde venga, cuando se inyecta en la economía, eso produce una reactivación coyuntural económica. Y eso ocurre con el retiro del 10%, porque parte importante de eso se gasta en la economía y eso genera una movilidad, genera una reactivación. Cosa distinta es de dónde viene esa plata. Y lo que yo pienso que no es lo óptimo es que venga de las pensiones, que ya son bajas en Chile. Hay muchas familias que lo están pasando mal, eso yo lo entiendo. Pero eso no necesariamente justifica que le tengamos que quitar la plata a las pensiones de la gente, que también son muy necesarias. Yo creo que sacar plata a las pensiones genera un daño, no hoy, ¿cierto? Pero sí en el futuro. En mi opinión personal es que yo creo que el bolsillo de las pensiones hay que agrandarlo, no hay que achicarlo, y lo que estamos haciendo con esto es justamente achicarlo. Qué difícil discusión, Qué difícil discusión. Yo estoy de acuerdo con él, Que en el sentido que no era la idea acudir a las platas personales. Es que los ministros hablan pura obviedades, perdón que lo diga así tan temprano en la mañana, pero ¿qué es lo que dice el ministro de Palacio? Pura obviedades. Que no es bueno sacar la plata de las pensiones y que él le gustaría que se agrandaran y que no se achicaran. Eso lo queremos todos. Estamos todos de acuerdo, digamos, ya pasemos. Ahora, si el problema es que él como ministro tiene que poner decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto y no se tiene que sacar la plata de las pensiones, que me gustaría que se agrandaran y que no se achicaran, y para que esto no ocurra, el gobierno va a ir en ayuda a la gente de esta forma. Esa es la parte que falta. Esa es la parte que no está. Por eso Pepa Hoffmann estaba tan enojada. Eso te iba a decir, que aquí llama mucho la atención y lo hemos visto en el programa, que parlamentarios oficialistas, Iván Moreira, muchas veces, Pepa Hoffmann, Guillermo Ramírez, todos estaban pidiendo desde hace semanas una posición más activa del gobierno. De alguna manera dicen que el gobierno no ha estado en esta discusión y ellos estaban esperando que el gobierno presentara una propuesta tan robusta que pudiera parar el segundo retiro del 10%. Y lo esperaron mucho. Y tuvieron esperanza en eso, pero hay aquí una crítica muy grande también al ministro Brión, etcétera, de una cierta inactividad y falta de iniciativa para participar en estas discusiones. Muchos del oficialismo decían, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está mi gobierno? Decían los parlamentarios oficialistas. En el fondo viene escuchando hace meses este mismo discurso del ministro Lucas Palacios, que además se le ve muy calmado y muy tranquilo, ¿no? O sea, el análisis que hace es correcto, si estamos todos de acuerdo con él. Si el problema es que, ¿cuál es la alternativa a esto que no le gusta a nadie, digamos? ¿No es cierto? Porque como lo decíamos ayer en el programa, yo no he escuchado nunca en este programa a una sola persona que diga que es bueno retirar los fondos de pensión. De todas las bancadas. Entonces ponen un pie súper incómodo al oficialismo, porque ayer esos 18 votos en contra seguramente son de la UDI, bueno, 17 y 1 de Pepe Out, que tú me estás contando que Pepe Out votó en contra, la UDI y Pepe Out juntos, ¿no es cierto?, votaron en contra y los ponen en una situación muy incómoda frente a la ciudadanía, como tú dices, Monse, porque están defendiendo, ¿no es cierto?, una posición del gobierno que no entrega alternativa. Entonces, por eso yo creo las declaraciones de Pepa Hoffmann. Por ejemplo, ¿qué hace Iván Moreira frente a su ciudadanía que sigue en cuarentena? Que sigue confinada. Saluda a Puerto Montt, 17 semanas de cuarentena. Imagínate, ¿qué es lo que hace ese parlamentario que es de la UDI como Moreira? Digamos, lo citamos, no sé si va a estar hoy día con nosotros, o mañana, lo citamos en el sentido de que, aunque sea de gobierno, ¿qué hace de cara a sus ciudadanos que están en cuarentena, que están con problemas, que están protestando, que ya están saliendo a protestar, que quieren que haya una alternativa, que hayan cuarentena regulada, ¿no es cierto?, con PCRs para algunas industrias, para que puedan abrir, etcétera? Están buscando alternativas, ¿no es cierto?, para poder salir de la cuarentena y poder trabajar.
Entonces es muy difícil hacer match ahí cuando no hay alternativas reales. Y por eso ayer, ¿no es cierto?, se aprueba esto y pasa al Senado y uno tiene la impresión que en el Senado va a ser igual de aplastante, ¿no es cierto?, la victoria para ese retiro. Ahí está la Pepe votación. Out, ¿viste ahí? Pepe Out votó en contra. Ahí está, claro, ahí está. Claro. ¿Viste? Pepe Out, ahí está. ¿Y qué? Ay, María José Hoffman votó en contra, a pesar de sus palabras. Mira, Claro. me llama la atención. Es decir, claro, su intervención es cuando a posteriori de la derrota, me dicen aquí. A posteriori de la votación. En el fondo ahí le dice el fondo al gobierno la frase que habíamos citado. Los azules no Oye, fueron. hay una cosa que yo me pregunto. Los azules, claro, ahí se parean, ¿cachai? Están pareados, Ahí están entonces pareados, no ahí cambian la... Oye, hay una Pero cosa hay cinco, que yo... ¿ah? Sebastián Keitel se pegó el pique, ¿ah? Porque no... Sebastián Pero el Keitel, pique para ¿ah? otro lado. Se pegó el pique para otro lado, se tiene que haber pareado, porque lo vi en azul. Lo vi en azul ahí. Claro. A ver, muéstrenos la votación, ahí está. Veamos, a ver, está. Está Álvarez, Sebastián está en azul, Juan Fuenzalía está en azul, Keitel Sebastián Torrealba. y Enrique... Pero ¿a dónde? Van Ah, Keitel está arriba, ahí no lo he visto. Ahí está Keitel. Y Enrique Van Rieselberghe. Y Sebastián hermano. Torrealba, el jefe de la bancada de RN. Mira. Sí, Y es rara esta... Son mayoría si me preguntas, son mayoría del oficialismo los que están en azul, ¿ah? Bueno, las abstenciones son los amarillitos, que está los amarillitos no lo alcanzo a distinguir las letras. ¿Tú lo ves ahí? Luis Pardo. Luis Pardo, que siempre ha estado... y Javier Hernández. Ahí está. Y en contra son los rojitos, ahí está Francisco Undurraga, de Evópolis, Ignacio Urrutia, del partido de Cast, creo que Ajá, Ignacio Urrutia Partido ahora. Republicano. Sí, ahí está Diego Paulsen, que es el presidente de la Cámara, también de RN, está Guillermo Ramírez de la UDI, está Andrés Molina, Patricio Melero, Macaya, Karin Luc, que es de RN, ahí no alcanzo a Luciano Cruzcoque, que es de Evópolis, y como decía María José Hoffman, Jorge Alessandri y Pepe Out. Así es. Ahí está Pepe Out defendiendo sus convicciones. ¿Ah? Sí, pero... Esa sí, entrevista es buena. Yo creo, súper buena. Oye, hay una cosa que nosotros hemos preguntado harto acá y siento que no hemos recibido respuesta. Porque hemos preguntado qué hay, de alguna manera, bajo la decisión y, de alguna manera, podríamos decir, la obstinación o la defensa cerrada del gobierno al no retiro tanto del primer 10% como del segundo. Entonces, lo que dicen siempre los ministros es que no queremos perjudicar las pensiones. Pero aquí también hay que hacerse la pregunta, ¿cuánto finalmente, de facto, empieza a debilitarse el sistema de cotización individual cuando 4 millones van a quedar fuera? Es decir, 4 millones de chilenos van a quedar fuera del sistema. Es que ya estaban fuera, Monse. No, por eso te digo, pero acá le sumas, hay que pensar que son 11 millones los chilenos que cotizan en la AFP. Si tú le sacas 4 millones, ya se transforma en un sistema debilitado y de facto se va a transformar finalmente, ojalá, en un sistema mixto para cubrir las pensiones de aquellas 4 millones que no va a tener ni un peso, más lo que cubre actualmente el Estado con el Fondo Solidario, que es muy pequeño y que esperemos que crezca. Entonces, porque es lo que yo pienso, que finalmente de hecho y de facto esto está implicando un golpe profundo al sistema de la AFP. Y eso no se ha querido transparentar. Y eso yo creo que es la convicción que tiene muchas veces quizá el gobierno, además de genuinamente pensar que se están disminuyendo las pensiones y que hay gente que va a quedar fuera. Pero obviamente acá hay un costo en popularidad muy grande al decir expresamente o al explicitar o transparentar frente a la gente que esto en los hechos va a implicar ya la necesidad de un sistema mixto. Pero es que se necesita hace rato. Sí. No, por eso, pero el fondo es un fracaso... golpe. Eso es lo que digo, pero hay que ser realista porque la defensa del gobierno es que el gobierno cree, en cierta medida, en el sistema de cotización individual. Y cuando tú tienes 4 millones de personas fuera del sistema, el sistema ya se debilita de por sí solo, de facto. Es que yo entiendo que el gobierno, permíteme eso, dice, tiene que creer. Pero yo creo que no cree, yo creo que nadie cree. Si es cosa de ver a tu familia,
a tus tíos, a tus papás. ¿Quién puede creer en algo que en la práctica no nos resulta, digamos? O le resulta muy porque poquito. Porque el gobierno defiende el modelo más liberal, pues, y no hay y eso no es malo. El gobierno cree, y es un gobierno de derecha, en un sistema más neoliberal, donde siempre el individuo rascarse con sus propias uñas, etcétera. Yo creo que con el estallido social hay mucha gente del oficialismo que ha ido entendiendo que estamos a puertas y con la necesidad urgente de un sistema mixto. Claro. Es que esa es la diferencia que yo creo que mucha gente tiene con Pepe Out, ¿no? Pepe Out defiende las convicciones que tiene que tener cada sector. Y yo creo que los sectores también se pueden dar cuenta cuando las cosas no funcionan. ¿Por qué defender las cosas a ultranza si en la práctica tú te das cuenta que no resulta? Por ejemplo, pongamos por caso, porque lo tuvimos aquí en nuestro programa. Todo lo que decían que iba a pasar con el primer retiro. Todo lo que decían, nada pasó. Entonces, ¿cuáles son las dos posibilidades? Que estos parlamentarios que nos daban entrevistas, que estos ministros que nos daban entrevistas, que estas autoridades que nos dan entrevistas no tienen idea y se ponen a hablar de algo que no saben, no manejan, tienen un mal diagnóstico, o que defienden las cosas a ultranza, ¿no es cierto? Incluso, ¿no es cierto?, tratando de especular que podría pasar algo sin tener la certeza de que va a pasar. Pero es que solo por defenderlo. Claro, entonces, porque al final no pasó nada. Pero yo creo y terminaron los ministros diciendo, oye, la economía se estimuló, ¿sí? Se reactivó, la gente está acá, políticamente hubo también un pequeño pare, ¿no es cierto?, de tensión. Yo conversé por el reporteo individual con economistas de lado y lado, y este análisis que ellos preveían que podía quedar una embarrada mayor era genuino, era genuino. Ellos hacían sus cálculos, porque son economistas, se dedican a eso, más allá de que uno crea que los economistas no tienen que manejar toda la política. Pero por eso quiero decir que los economistas creían que esto iba a ser peor de lo que fue. Y no creían desde la mala intención, porque decían, aquí los fondos de pensiones se van a ir abajo. Es decir, ya muchas veces cuando el mercado fluctúa, los cotizantes pierden dinero, con esto van a perder más dinero. Y no ocurrió. Y no ocurrió porque la realidad a veces no se comporta como se comportan los papeles y los cálculos de los economistas. Pero yo solo quiero destacar con esto que todas estas predicciones que se hicieron de que algo malo iba a pasar, no están solamente desde la mala intención. O desde estar en... No, por eso. Sino que desde, finalmente, el sesgo profesional que tienen los economistas. Por defender finalmente lo que creen que tienen que defender. Pero no era, porque finalmente, pero no era por defender el modelo. Porque la economía porque el economista no es neutro. No son números neutros. Siempre han vendido la pomada a los economistas que los números son neutros. Los números están hechos para respaldar un modelo, un sistema. Y ellos sin mala intención ponen a disposición de la gente, ¿no es cierto?, sus cálculos, o como se llame, ¿no es cierto?, como lo quieran llamar, y lo ponen ahí porque finalmente atrás de esto está respaldar el modelo que hay. Y después dicen, pucha, nos equivocamos. No, pues si la cuestión no es así. No, pero lo que yo te digo a mí, una cosa que a mí me pasó, porque yo tenía muchas dudas personales. Entonces no tenían que decirlo delante de la gente. Le dije, a ver, de verdad, ¿qué pasa con esto? Y ellos en sus cálculos y en su sesgo profesional, porque claro, efectivamente su papel decía, si toda esta gente retira, 11 millones de personas retira, van a bajar los fondos, la gente va a quedar más perjudicada. Y resulta que eso no pasó. Y eso lo notamos todos los chilenos que no pasó. Entonces también, y lo dicen los parlamentarios de la derecha, ellos aceptan y reconocen que lo que creían, ya sea porque defienden el modelo o porque el papel lo decía, no ocurrió. Entonces, cuando yo creo que esto también es una lección para los propios economistas. Hay economistas en general, obviamente, que sus números se pueden acomodar para la ideología que representan o que quieren, que es más neoliberal, más mixta, más socialdemócrata, más estado de bienestar, lo que sea. Pero cuando tú genuinamente y en off hablabas con ellos, me llamó la atención porque me hizo un recorrido que todos pensaban que esto iba a ser que el mercado iba a reaccionar muy mal. Y el mercado no reaccionó mal. El mercado, es decir, no hubo baja en la rentabilidad de los fondos. Pero si no pasó nada de lo que decían que iba a pasar. Nada, Incluso las administradoras de fondos de pensión, la AFP, se portaron súper bien.
entregaron la plata antes, No, de entregaron hecho, la plata, bueno, menos un par, bueno, no las vamos a nombrar acá, pero no fueron un modelo muy Pero bueno a lo seguir, arreglaron digamos, después. pero la situación fue por lo general bien, se entregó a algunos que iban a entregar en 2 cuotas, en una cuota, que se suponía que iban a tener más tiempo para recaudar esos fondos, lo entregaron antes. Lo que te quiero decir es que por mucho tiempo también la ciudadanía ha sido engañada por nosotros mismos, por los periodistas y por los medios, de que el economista es una persona neutral. Y no es una persona neutral. No, yo creo que no. Y la gente cree Pero que ¿tú crees el que la tecnócrata... No, yo creo y la que gente no. cree que el... Sí, pues, Es decir, no, yo creo que la gente sabe, porque no hay nada más atrás ideológico de los que el modelo. medios, Pero no hay atrás de nada los medios bueno. y atrás de los profesionales hay un discurso. Y yo no digo que no sea así porque cada uno tiene el editorial que quiera. Lo que creo que no corresponde es que la gente no sepa el editorial que hay atrás de un medio. Cuando la radio chilena era la oscura, hablaba desde esa posición, ¿no es cierto? Entonces hablaban en contra del divorcio, todo en esa época, y la gente creía que era un medio neutro. No era neutro. Entonces yo creo que la honestidad para relacionarse con la ciudadanía es decir, oye, yo te hablo desde esta posición. Esta es mi posición y está bien que sea así, pero que la gente sepa, no crea, oye, mira lo que dijo él, es verdad. No, pues atrás hay un sesgo, atrás de una entrevista a un economista hay un sesgo, atrás de la entrevista a un ministro hay un sesgo. Pero... Y cuando alguien decía, oye, se va a incendiar el país por el retiro del 10%, había un sesgo y había una intención de ponerle miedo y había una intención de... Lógico que es así, lo importante es que la gente lo sepa, de dónde habla cada uno. Pero yo creo que en eso hemos ganado en todo este tiempo. Yo creo que el estallido social y antes... ha sido súper claro en Chile, no hay nada más ideológico que el modelo económico. Es decir, yo creo que finalmente Chile ha sido un ejemplo absoluto. Chile es el único país donde se aplicó el neoliberalismo de Chicago en el mundo. Hay un documental súper interesante que lo pueden ver que se llama de Carola Fuentes sobre los Chicago Boys. Sí, claro. Que hasta la escuela de Chicago se asombraba de que hubiese algún país en el mundo que aplicara su modelo a rajatabla como se aplicó en Chile. Por eso quiero decir que la economía es muy ideológica y yo creo que la ciudadanía siempre se ha dado cuenta de eso. La discusión sobre los impuestos, las reformas laborales, todo eso son muy ideológicos también. Entonces yo creo que ya con el estallido social eso quedó en evidencia. Eso quedó en evidencia al respecto. Y por eso yo creo, Monse, que es relevante el ejercicio que hacemos todas las mañanas de buena intención también, de exponer temas, de hablar de los temas sin tapujo, de conversar con la gente. O sea, también yo creo que es muy importante hoy día que la ciudadanía que ya se manifestó para el plebiscito, se siga manifestando a diario en su cotidianidad por lo que cree que va a ser un país que lo represente. Porque finalmente hay intereses cruzados de todos lados. Si los del modelo tienen su interés y los otros también tienen su interés. Es que una lucha de intereses. Cada uno tiene su agenda, digamos. ¿No es cierto? Lo importante es qué agenda quiere la gente, que cree que es mejor para ella, para que el país sea más justo. Por eso a mí me llama tanto la atención y creo que es tan bueno lo que pasó ayer con el tema de los enfermos terminales. Porque esa es la muestra viviente de que hemos vivido, ¿no es cierto?, con una venda en los ojos mucho tiempo sin cuestionarnos que por qué una persona que va a morir no puede usar sus fondos. ¿Por qué? Porque el modelo le decía que no es que hay una ley, es que hay una ley, que tú no puedes, es que no. Y la plata tiene que seguirse trabajando y es capital. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que por tantos años tanta gente ha muerto, tanta gente ha padecido cáncer, enfermedades mortales y no haya podido tener sus dineros para, por último, pasar un último año de su vida de otra manera, en otra condición? Sí. Entonces, hoy día decimos, reaccionamos, ¿no es cierto? Decimos, Michelle Bachelet mandó reforma a las pensiones. No pasó nada. Pasó el otro gobierno. Michelle Bachelet, en el último día, mandó una reforma, una nueva constitución, un proyecto de nueva constitución. Último día y en la tarde. Pero de alguna manera la reforma de las pensiones es algo que se venía alargando como urgente y parece ser que se necesitó el estallido social para meterle acelerador al tema. Ese iba a ser su legado, acuerdo. Sí, a ver, bueno, y ahí no se obtuvieron los consensos. No quería dejar pasar un tema que es súper interesante que dejaste tú, Julio, dando vuelta, que es la transparencia de los medios, Porque en Chile no se acostumbra, por ejemplo, en Estados Unidos el New York Times dice, nosotros como diario vamos por Bill Clinton, me acuerdo. Sí. Se editorializa y se transparenta. En Chile todavía eso no se usa. Se intuye, obviamente, qué medio es de qué ideología. Pero sería un ejercicio interesante que los medios transparentaran
finalmente, por ejemplo, en las coyunturas de candidaturas de campaña presidencial, cuál es su candidato y por qué? ¿Estaremos lejos de eso o no? Es algo que uno, pero vamos que uno deja creciendo, abierto. vamos creciendo, porque también los medios y los dueños de los medios van a tener que estar al mismo nivel y a la altura de lo que la ciudadanía requiere. Y nos vamos con Lucho Galde, son las 9:16, porque ayer